Bien, ya estamos de regreso y vamos a ir de inmediato entonces al contacto con el doctor José Miguel Bernucci, él es secretario nacional del Colegio Médico. Doctor Bernucci, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mina. Bueno, doctor, le quiero proponer lo siguiente. Vamos a escuchar primero las palabras del vocero de gobierno cuando tomó la decisión el Ejecutivo, ¿no?, de echar marcha atrás a los permisos para las zonas que están en cuarentena, todo esto de cara a Fiestas Patrias. Se hizo con sentido de realidad, pero también que se preparó con expertos. Y por tanto, lo que nosotros hemos hecho es, atendiendo lo que nos han manifestado alcaldes, autoridades y también cierta población, y como decía, en especial teniendo en cuidado esas 15 comunas que llevan entre 20 y 25 días o menos de cuarentena, es que decidimos hacer este anuncio hoy día. Va tal cual, con la excepción de aquellas comunas que hoy día se encuentran en paso 1. Yo creo que la política actual, la política moderna, es una que escucha y sabe, por supuesto, corregirse, sabe atender las urgencias y las necesidades de las personas. Y por supuesto que sí va a haber una fiscalización especial. Si una persona está en una comuna con cuarentena, no puede solicitar este permiso. A ver, doctor, lo primero, ¿le parece atendible lo que dice el vocero cuando dice que una política, digamos, que se hace de cara a la ciudadanía también es una política que es capaz de corregirse? Sí, yo creo que es totalmente atendible y yo creo que cae en lo correcto, en el sentido de que efectivamente ninguna política sanitaria o no sanitaria está tallada en piedra y por lo tanto hay que hacer las correcciones que son necesarias en el camino. Ahora, donde yo creo que no estábamos todos de acuerdo es que el vocero dice que se hizo en base a recomendaciones de expertos. La verdad que nosotros hablamos con personas que estaban en el Consejo Asesor y esto no fue discutido en ese espacio y por lo tanto no tenemos claro de dónde nace esto. En los mismos medios ha sido reconocido que esta fue una política que salió desde las oficinas de la moneda y no desde el Ministerio de Salud. Y por lo tanto nosotros creemos que es positivo que se pueda corregir eso. Doctor Bernucci, y con este retroceso, ¿se genera un escenario entonces que a su juicio es el pertinente para el 18 o se queda corto? ¿Siguen siendo o no excesivos los permisos para las comunas que están desde transición en adelante? Sí, ahora, yo creo que lo que hay que entender acá es que generar permisos en comunas que estaban en cuarentena, estos permisos especiales, que puede ser atendible, como dice el vocero, desde una política de realidad, ¿no es cierto?, pero es poco atendible desde el punto de vista sanitario. Si estamos hablando que hay una comuna en cuarentena o una región en cuarentena, es que la circulación viral se encuentra excesivamente alta. Si miramos el ejemplo de Magallanes o de Concepción, donde efectivamente hay muchos casos diarios, donde el porcentaje de positividad, estamos hablando de 18, 15, 20%, incluso en el caso de Arica, es que la circulación viral, la cantidad de virus que anda dando vuelta en la comunidad es excesivamente alta y por lo tanto generar permisos en esas zonas la verdad que es bastante contraproducente para lo que se busca. Y por lo tanto uno puede decir que las comunas que están en fase 1, la verdad es que no es atendible desde el punto de vista sanitario generar estos permisos. En una comuna donde la positividad es más baja, bajo el 10%, como puede ser en transición, o incluso bajo el 5%, que puede ser, digamos, en fase 3 hacia adelante, la verdad es que uno puede encontrarle bastante más motivo sanitario, ¿ya? O por lo menos desde el punto de vista sanitario uno puede decir, mira, sí, es discutible que uno puede, o podemos sentarnos a discutir si se pueden generar estos permisos, pero la verdad que en fase 1 no hay razón como tal, a pesar, digamos, de ser nuestra fiesta nacional, ¿no es cierto?, o nuestro carnaval nacional, la razón de eso. Ya, pero eso a lo que me refiero es que eso se despejó ya no va a haber permiso para las comunas en fase 1 en cuarentena. ¿Cómo queda la cosa? ¿Le parece razonable o aún es insuficiente? ¿Debiera ser más restrictivo el criterio para las fiestas patrias, con las comunas que ya están en transición, en preparación y en aperturas? Sí. No, nosotros creemos que la verdad que es bastante atendible como se encuentra actualmente. De hecho, la propuesta del colegio, que fue la que hicimos previo a que saliera el plan paso a paso, no incluía esta fase 2, digamos, de transición, y por lo tanto, en realidad también es bastante discutible que, por ejemplo, los fines de semana haya cuarentena y los días de semana no. Entonces, la verdad que a nosotros nos parece que, como se mantiene ahora, donde en la fase 1 no hay estos permisos especiales, a nosotros nos parece que es adecuado.
Sí, doctor Bernucci, bueno, pasemos a otro tema. Conversamos a esta hora con el secretario nacional del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. Se cumplen 6 meses desde que comenzara el primer caso en Chile de coronavirus. Nuestro país, según la página por lo menos de Worldometers, aparece en el número 11 del mundo. Argentina está por sobre nosotros. Bueno, hay que considerar también el número de habitantes. Estamos hablando en números gruesos, ¿no? Tenemos más de 422.000 casos para 19 millones de habitantes y el resto, por ejemplo, Argentina tiene 478.000 para 45 millones, en fin. Es decir, pareciera ser que desde el punto de vista de lo que siempre se ha dicho, es decir, la cantidad de habitantes, la cantidad de casos por millón de habitantes, seguimos en un rango muy alto. Desde ya, en términos del número de muertos, nosotros tenemos una cifra de 605 muertos por millón de habitantes. Si se compara, por ejemplo, con Sudáfrica, que tiene, estoy viendo acá, 638.000 casos gruesos, pero tiene 60 millones de habitantes, ellos tienen 250 y así. Entonces, yo quisiera que nos haga un balance, doctor Bernucci, porque ayer, hace unos días conversaba con la epidemióloga Muriel Ramírez y le preguntaba sobre si efectivamente se había notado un cambio de mano, ¿no? Entre lo que fue la gestión del ministro Jaime Mañalich y la actual administración de Enrique París. Y ella decía que el cambio no era tan notorio, que el ministro París seguía de alguna manera bajo la misma lógica de su antecesor, no en el sentido de que no escuche, sino de que finalmente las decisiones que se toman no pasan por él. ¿Usted diría que eso está ahí en la base y que podría explicar, por ejemplo, estas diferencias de criterio que finalmente terminan con la decisión que toma el gobierno ahora respecto de las fiestas patrias? Sí, yo creo que ahí hay que analizar este tema en dos ámbitos, en 2 o 3 ámbitos. El primer ámbito es que efectivamente nosotros como país, desde en un inicio de la pandemia, se trató de enfrentar la pandemia a través de un contagio progresivo controlado, en las cuales fueron las cuarentenas dinámicas, ¿no es cierto?, para de esta forma generar una inmunidad natural a nivel general, de ahí viene el carnet COVID, y esa estrategia lo que requiere es que tú vas a asumir de que se va a contagiar un sector importante de la población y por lo tanto van a necesitar atención médica, y ahí parten los ventiladores mecánicos. Este es un análisis que podemos hacer, digamos, ex post. Lamentablemente, las cuarentenas dinámicas fueron muy difíciles de implementar y de hecho no lograron generar el control, de ahí viene la cantidad de contagiados que tenemos, y esta inmunidad, digamos, general, hasta hoy en día existe discusión si se puede generar o no, de ahí que se descartó el carnet COVID. El problema de esto es que asume una cantidad de fallecidos bastante importante y ahí vienen los determinantes sociales, que es un tema técnico, ¿no es cierto? Por eso tenemos una alta cantidad de fallecidos. Hay que entender que nosotros como país tenemos una altísima cantidad de fallecidos. Los países que enfrentaron esto cortando la cadena de contagio, la verdad que finalmente hemos visto que les ha ido bastante mejor que a nosotros. Si, tal como usted refiere, Mirna, si nosotros tuviéramos la misma cantidad o la misma distribución de fallecidos de Australia, tendríamos menos de 400 muertos. Si tendríamos la misma distribución de muertos que Nueva Zelanda, tendríamos menos de 100 muertos. Y si tendríamos los mismos números de Uruguay, tendríamos menos de 90 muertos. Entonces, la verdad que aquí hay que entender que nuestra forma de enfrentarlo en un inicio no fue la correcta. Con el cambio de ministro, efectivamente, yo concuerdo de que tenemos un cambio en la estrategia de pasar de estrategia de contagio progresivo a una estrategia de supresión, de cortar la cadena de contagio a través del testeo y la trazabilidad y el aislamiento, que es lo que todavía hemos tenido muchas dificultades sin implementar, pero por lo menos ya sabemos, tenemos, ¿no es cierto?, de forma pública, que esa es nuestra forma de enfrentar la pandemia, y en eso nosotros estamos de acuerdo. Otra cosa, otro punto que yo creo que es lo que hacía referencia la doctora Ramírez, es que tiene que ver con que efectivamente el ministro París, desde el punto de vista político o de cómo se implementan las políticas, es un ministro sectorial, digamos, él recibe, digamos, mucha información desde la moneda, pero él tiene que canalizarla a través de su sector, que es el sector salud. El ex ministro Mañalich, probablemente él pertenecía, digamos, a este círculo en la moneda donde se tomaban las decisiones y por lo tanto tenía mucho más poder político en las decisiones que las que tiene el ministro París. Entonces yo creo que efectivamente hay que analizarlo primero de cómo nos enfrentamos y ese cambio que hubo en enfrentamiento, y lo segundo es que también hay un cambio
de cómo se diseñan las políticas, porque efectivamente el ministro París no tiene el peso que tenía el exministro Mañalich. Pero, perdona, Mauricio, solo para puntualizar ahí, pero ¿coincide con lo que dice la doctora Ramírez, que al final las decisiones no pasan por él? Sí, yo creo que efectivamente hay un diseño, como por ejemplo, lo vemos con este tema, digamos, de los permisos para el 18, del 18 de septiembre, que esto no nació de la cartera de salud, sino venía de otra forma y se le fue impuesto, que yo creo que ahí habría que preguntarle, digamos, al ministro París cuál es la dinámica que se genera internamente. Sí, uno podría especular ahí que tal vez por eso fue que sale el ministro secretario general de gobierno de nuevo después a echar para atrás la medida en ese capítulo. Exactamente. Bueno, doctor Bernucci, pero después de todo este tiempo, ¿qué lecciones empezamos a aprender viendo la experiencia mundial y la chilena? Porque usted citaba ahí las determinantes sociales, me quedó dando vuelta ese concepto ahí, que pueden de pronto dificultar, por ejemplo, la aplicación de las cuarentenas. Cuando uno ve lo que pasó en Chile y recuerda que me acuerdo ese 30 de abril, cuando de repente se dieron un salto los casos y después en mayo empieza a subir, a dispararse la curva. Pero resulta que el peor momento de Chile fue en junio. Entonces, en plena cuarentena mayoritaria, con una buena porción de la población cuarentenada, siguió escalando y escalando con cuarentena y todo. Nos fuimos, pero para la punta del cerro. Y miramos a Argentina, y ellos llevan también cuarentena que recién han empezado a liberar, pero los casos se les dispararon con cuarentena y todo. Porque uno empieza a aprender que tal vez la cuarentena es imbancable. O sea, hay sectores sociales muy mayoritarios que viven en condiciones que simplemente es inviable. Al menos es inviable cuando es larga. Y uno ve lo de India ahora, por ejemplo, con los índices de pobreza terrible que hay en India, e India está disputando pronto tal vez el primer lugar en el mundo en número de contagios. Claro, son 1.000 y tantos millones de habitantes. ¿Qué conclusiones empiezan a sacar de esto? Cuarentenas duras y cortas, ya que usted mencionaba los casos de Nueva Zelanda, Australia, Uruguay. Uruguay no cuarentenó tampoco. Bueno, es que efectivamente, Mauricio, lo que probablemente a nivel ya académico y también a nivel científico, lo que sabemos y lo que hemos ido aprendiendo entre todos, es primero que, uno, las estrategias de cortar la cadena de contagios son mejores, con mayor protección a la población, digamos, y evitan muerte evitable frente a estrategias de contagio progresivo. Lo segundo es que las cuarentenas no son la solución, sino las cuarentenas son solamente la medida de salvataje cuando empiezas a tener una forma un nivel muy acelerado de contagio. Efectivamente, probablemente las cuarentenas más cortas y duras son mejores que las más largas y relajadas. Y lo tercero es que, como dije, los países que han tenido cortar la cadena de contagio a través de una trazabilidad muy implacable, probablemente les ha ido mejor que a los países que no han tenido esa trazabilidad. Por lo tanto, eso es lo que sabemos hoy en día, y que probablemente también ya hay cierta ecuanimidad en el mundo científico y en el mundo académico referente al manejo poblacional. Sí, doctor Bernucci, y ya entrando en terreno respecto de lo que es el plebiscito, ¿cuál es, a juicio del Colegio Médico, la situación, ¿no es cierto?, previo a este momento tan importante? Porque, bueno, aquí se ha hablado desde que el voto ya está descartado, sin duda, por lo que ha dicho la autoridad, el voto de las personas que tienen contagiadas con COVID, pero en definitiva, ¿hay un ambiente que usted diría propicio para que este proceso se haga con la debida tranquilidad para la gente? Uno ve que todo el mundo sale, o sea, ya esto de que si vamos a estar en una cola para ir a votar, es decir, las colas están todos los días en todos lados, y en las ferias, y en los supermercados, y en fin, en todo. Entonces, quiero preguntarle, desde el punto de vista sanitario global, ¿cómo está el ambiente para esa seguridad en un momento tan importante para el país? Sí, yo creo que justamente su pregunta puede explicar, digamos, la posición que ha tenido el colegio, que se nos ha criticado mucho que en marzo, ¿no es cierto?, hicimos todo para poder, o por lo menos dimos las reglas sanitarias para poder aplazar el proceso, y hoy en día no lo hacemos. Y es justamente porque hoy en día conocemos mucho más del virus, sabemos que las cosas que hay que hacer para evitar la transmisión, para evitar los contagios, y justamente hoy en día conocemos más o menos el comportamiento que ha tenido a nivel internacional y que ha tenido en nuestro país. En ese sentido, nosotros creemos que se puede realizar el proceso eleccionario, no podemos aplazarlo, porque hasta que no tengamos una vacuna,
vamos a tener que aprender a convivir con esto, y no podemos ni atrasar ni el plebiscito y después las elecciones municipales, ni incluso las elecciones presidenciales. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esto. Lo segundo es que nosotros creemos que las condiciones para poder generar seguridad a las personas que van a ir a votar están, y que probablemente son muy parecidas a las de cualquier otra actividad que se está realizando hoy en día, tal como usted dice, desde ir a comprar un supermercado, ¿no es cierto?, hasta poder realizar una gestión, digamos, en un organismo público. Y lo tercero es que nosotros dimos recomendaciones para poder generar mayor representatividad. Nosotros creemos que la mayor amenaza con el proceso eleccionario no es que no se pueda realizar, sino la mayor amenaza es que no sea representativo, y que finalmente lo que se busca es que el plebiscito pueda representar el sentir tanto de la mayoría como de las facciones que van a ser minoritarias después del resultado, y que eso pueda dar una visión de lo que quiere el país. Finalmente el atentado mayor sería de que se realice este plebiscito y que no represente finalmente lo que quiere la mayoría de las personas de nuestro país. Bien, pues agradecemos entonces al secretario general del Colegio Médico, al doctor José Miguel Vernucci, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, Mina. Muchas gracias, Mauricio.